Lo dijo en la primera hora. 7:38 en la mañana, gracias por la sintonía y gracias también al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, que está conectado con nosotros telemáticamente. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a la audiencia. Gracias a usted, junto a Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo con Fausto Ortiz. A ver, su nombre ha aparecido en estas horas nuevamente, haciendo una especie de recorderis derivado de esta demanda de los señores Isaías de $2,000 millones contra el Estado ecuatoriano. Digo, haciendo un recorderis de los episodios del 8 de julio del 2008, cuando se instrumentó la incautación de 200 y pico de empresas vinculadas a los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, ex administradores del Filambanco. Y su nombre aparece porque la historia recoge que ese día usted renunció, y renunció porque se negó a firmar el acta correspondiente. Le propongo explicarle a la audiencia qué fue lo que pasó en esa jornada para refrescarnos un poquito la memoria, economista Fausto Ortiz. Sí, gracias. Sí, hay algunas cosas que la gente recuerda y confunde, ¿no? Hay dos actas. Hay el acta del 4 de julio, que es la sesión de directorio de la AGD, en donde hubo una sola resolución, que fue el nombramiento de Carlos Bravo como gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Ese directorio se celebró el 4 de julio, el viernes, en el Ministerio de Finanzas, y estuvimos el presidente de la AGD, que era el ministro de Finanzas, en ese caso yo, y tres directores de la AGD. El lunes 7 de julio, en la mañana, el secretario de la AGD pasó por mi despacho como ministro de Finanzas, y me recogió dos firmas. La firma del acta de la sesión del 4 de julio, que la revisé y la firmé, y me recogió también la firma de la única resolución, que fue la del nombramiento de Carlos Bravo, que también firmé. Ese día, el 7 de julio, el presidente de la República había invitado a la Liga de Quito al Palacio a celebrar que había ganado el campeonato, la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América, unos cuantos semanas atrás. Y yo, después de firmar esos dos documentos, acompañé al presidente a esa ceremonia, y tuve algunas reuniones a lo largo del día en el Palacio, y entonces no regresé al Ministerio de Finanzas. Pasó el día y yo tenía una reunión en Guayaquil, en el Telégrafo, y me regresé a Guayaquil. Y luego, mientras estaba en la reunión con la gente del Telégrafo, algo así como quizás 5 de la tarde, 6 de la tarde, me llama el presidente de la República y me dice: ¿estás invitado a una reunión en el Palacio? Le digo yo no estoy invitado, no me han dicho nada, estoy en Guayaquil en una reunión. Entonces digo: sería bueno que vengas, me dice el presidente. Digo: estoy en la reunión, pero si tú dispones que yo vaya, en este instante termino mi reunión, cojo un avión y me voy para Quito. Efectivamente, terminé mi reunión, me fui al aeropuerto, tomé un vuelo de TAME, me regresé a Quito y me fui directo al Palacio del presidente, a Carondelet. A lo que llego a la presidencia, a la entrada me retiran los dos teléfonos celulares, lo que dije yo, una reunión importante debe ser, y a lo que entro estaban entonces ministros de Estado, Contraloría, Procuraduría, Fuerzas Armadas, Policía, invitados especiales. Tomé asiento en algún puesto disponible y entonces estaba escuchando que se estaba programando la incautación de los bienes de Isaías para armar equipos de tarea para Quito un grupo, para Guayaquil otro grupo. Y entonces dije: bueno, el presidente ha decidido incautar, el tema del presidente, y estábamos en la reunión. De repente entra la gente de la AGD, con quien me había reunido yo el viernes anterior, y entonces entran y dice el presidente: pongan la resolución de la incautación en la pantalla. Y esa resolución de incautación es la resolución que firma el gerente de la AGD, porque a él le corresponde esa firma. Mientras ponían la resolución en la pantalla, yo me percato que había un detalle en un considerando, y hago un comentario en la reunión. Le digo: presidente, en la resolución dice que van a proceder a incautar
a los bienes a los administradores, directivos, directores y accionistas del Grupo Filambanco, cuando la ley dice que solo puedes incautar a los accionistas. Entonces, en esa reunión Pedro Delgado decía, no es lo mismo accionistas, directores, administradores, es lo mismo, por lo tanto procede a incautar a todos. Yo no hice mayor reclamo en ese momento para poder seguir viendo qué más decía la resolución, porque tenía que yo completar de conocer qué decía la resolución. Y en alguna parte de la resolución decía, el último considerando que el directorio del AGB analizó el tema de lo de Isaías y dispuso que se incaute. Entonces, y dije yo, eso nosotros en la sesión de directorio nunca dispusimos que se incaute. Lo único que hicimos fue nombrar a Carlos Bravo. Entonces yo volví a decirle al presidente, le pedí, cuando terminó esa lectura de esa acta, digo, presidente, le pido que ponga la pantalla el artículo 29 de la ley de la AGD para que usted pueda revisar y evaluar este tema de la incautación para accionistas, administradores y directores. El presidente pone el artículo en la pantalla, el presidente lo lee y dice, el ministro de Finanzas tiene razón, hagamos un alto y separemos lo que son los bienes de los administradores con los directivos de los accionistas. Se hace un alto y en ese alto, en la reunión, yo me acerco al grupo de los directores de la AGB y les digo, ¿por qué razón en esta resolución dice que nosotros dispusimos que se incaute si ese tema nosotros no lo tratamos? Y la respuesta de ellos fue darme una carpeta y dentro de la carpeta el acta de la sesión de la AGD. Yo empiezo a revisar el acta de la sesión de la AGD del 4 de julio, la leo, paso la página, veo que le habían hecho algún agregado de lo que yo había firmado en la mañana y constaba la firma de todos los directores menos la firma mía, que yo la había firmado ya en la mañana. Entonces se las devolví y le dije, esto yo no lo voy a firmar porque esto ha sido cambiado. Y se volvió a instalar la sesión y el director del AGB, Robert Andrade, que en esa época era el gerente del Banco Central, sí, cómo no. Le dice al presidente de la República, presidente, tenemos un problema. Entonces yo le digo, sí, presidente, aquí hay dos cosas. Primero, el gerente del AGB no necesita que el directorio del AGB le disponga que incaute, porque él es como un juez de coactiva y él tiene que actuar por su propia decisión sin que nadie le disponga. Primero. Y segundo, lo que ahí dice que se le dispuso no ocurrió y hay un error. Y Robert Andrade dice, presidente, sí ocurrió, lo que pasa es que el ministro no ha firmado el acta. Entonces el presidente me dice, Fausto, sí ocurrió, firma el acta. Yo le he dicho, presidente, no ocurrió, no voy a firmar. Fausto, firma, no voy a firmar, presidente, firma o renuncia. Fue la última palabra del presidente ahí, y yo dije, renuncio, presidente, me levanté la sesión y salí y ya rumbo a mi domicilio, porque yo no tenía nada más que hacer ahí. Yo no iba a firmar un acta que ya había firmado en la mañana, un acta que le habían agregado alguna pequeña letra o línea por ahí. Entonces yo decidí no firmar y ante esa firma o renuncia opté por la renuncia. Pero usted no quiso firmar porque no correspondía, porque no quiso, porque usted consideraba que era ilegal. ¿Por qué no firmó, economista Ortiz? No sé si no fui suficiente. Sí, esa parte quisiera que repita solamente como para clarificar eso, para entenderle bien esta última parte. Si usted en este momento le da un documento para que lo revise y lo firma, y en la tarde le dicen, este documento ya no tiene tu firma, vuélvelo a firmar. O sea, usted ya había firmado el documento. Esta letra, ¿usted lo firmaría? Usted ya lo había firmado. Claro, yo lo firmé el día 7 de julio en la mañana, junto con el nombramiento de Carlos Bravo. Eran dos firmas que yo hice en la mañana, el nombramiento de Carlos Bravo
y el acta de la AGB. Y entendamos una cosa, si uno es el presidente de un órgano, ¿verdad? Y la firma es del presidente del órgano y los otros tres, ¿a quién le cogen primero la firma? Es obvio que le cogen la firma al presidente del directorio. ¿Para qué? Para que él revise ese texto y si él está de acuerdo, entonces firmarlo, porque no hace mucho sentido que cojan la firma de todos y del presidente del AGB le cojan la firma al último, porque aparte la ley te dice claramente que las cosas en la AGB se aprobaban con el voto favorable del ministro de Finanzas. Por lo tanto, no es que se aprobaba por mayoría, era con el voto favorable. Por lo tanto, a mí me hacía completo sentido, como ocurría siempre, que me recojan primero la firma, claro, de mi revisión y luego le vayan a poner la firma a nosotros. Oiga, pero usted tiene alguna presunción. Usted tiene alguna presunción de que, claro, usted ya había firmado, nos aclara eso. Usted ya había firmado y primerito había firmado. Pero ¿tiene alguna presunción de por qué luego le dicen firma de nuevo? O sea, ¿tiene alguna presunción? Presunción no. Yo pasé con esa duda algunos años y luego Robert Andrade, por mucho tiempo, no sé si 2, 3 o 4 años, intentó contactarme para conversar conmigo y yo no tenía ningún interés de conversar con Robert Andrade, en ese momento director de la AGB. Y entonces, hasta que un día digo, ok, Robert, conversemos. Y entonces Robert Andrade me comenta que ellos reciben el acta ya firmada por mí, y seguramente esa acta, cuando el secretario la transcribe y la presenta y yo la firmo, no tenía lo que necesitaba para que coordine, que sea consistente con la futura incautación. Y entonces Robert dice, mira, no importa, cambiémosla, modifiquémosla y mandémosela otra vez a Fausto a firmar. Eso me enteré yo 3 o 4 años después, y obviamente la cambian. Yo no me encuentro en la oficina ya en el ministerio porque yo estaba en reuniones en la Presidencia de la República y luego me fui a Guayaquil a mi reunión que tenía programada con la gente del telégrafo y entonces no me habían cogido la firma y pareciera que ellos esperaban primero no invitarme porque yo me enteré a las 5 o 6 de la tarde de la reunión en Quito a las 8 de la noche y quizás la intención de ellos era no invitarme a la reunión, que ocurra la incautación y que al día siguiente digan firma. Pero el presidente me invita, yo voy, escucho, miro lo que estaban haciendo, no comparto, reclamo y me dan el acta a firmar adulterada, cambiada a lo que yo ya había firmado en la mañana y por lo tanto yo digo no firmo porque no me corresponde firmar algo que no ocurrió. Correcto. Algo que está grabado, que hay grabación de la sesión en donde hubo una sola resolución que fue el nombramiento de Carlos Bravo con las formalidades, resolución número tal por cual, enmarcada en un cuadrito negro, que era el formato que tenemos en la AGB, y no hubo lo que decía el acta de incautación, que se resolvió disponer que incaute. Entonces, yo anoche, viendo la entrevista, y también porque he tenido algunas preguntas en este tema, yo dije, voy a revisar en Google, a ver si es que en Google aparecen estos documentos históricos que yo no los he visto en la prensa, pareciera que no hay mucho interés, y encontré acta AGB 4 de julio, y aparece el acta de nuestra sesión, sin mi firma, en la que dice, abajo el secretario, dice, el ministro de Finanzas se negó a firmar. Y luego busqué también el acta de incautación de la AGB con la firma de Carlos Bravo, en la que el último considerando dice lo que yo recuerdo haber objetado en la sesión del 7 de julio, que decía que el directorio de la AGB el 4 de julio dispuso que se incaute, y uno contrasta las dos cosas y no son correctas. Por lo tanto, yo digo, lo que yo reclamé en ese momento, y no con la finalidad de que no firmarla, porque no sabía que me habían cambiado el acta, con la finalidad de que se adecue la incautación a lo que había ocurrido, porque era sencillo eliminar ese último párrafo y se acababa el problema. Porque cuando uno dice, ¿y por qué quisieron cambiar de eso ahí? Porque cuando venga la repetición, alguien diga,
¿Y quién te ordenó firmar al gerente de la AGD? Ah, no, yo firmé porque me dispuso el directorio de la AGD. Entonces eso ese acomodo no le salió. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Una nota periodística de Diario El Universo del año 2009 da cuenta de una reacción de Carlos Bravo tras unas declaraciones suyas en el sentido de que las incautaciones a los exbanqueros no contaron con el debate ni aprobación del directorio, como acaba de referir, lo cual constituiría, a su juicio, que el proceso está viciado de ilegalidades, dice textualmente esta nota. ¿Usted se ratifica en que el proceso tuvo o estuvo viciado de ilegalidades adicional a esto que nos acaba de comentar? ¿A su juicio hubo otros elementos que hagan concluir aquello? Yo no soy abogado para decirle si es legal o no. Yo lo que hago es comentar un detalle. El acta, y ojalá la tenga el secretario de la AGD, mi acta firmada por mí del 7 de julio, lo que yo digo es, si mañana en una empresa le dicen, usted ha sido nombrado gerente general de la empresa en la resolución del acta de la empresa de tal día, y va usted a tratar de inscribir el nombramiento en un banco, o a registrar al banco ese nombramiento, y el banco le dice, perfecto, aquí está su nombramiento, ¿me puede dar el acta en donde la junta de accionistas lo nombra gerente general? Si la respuesta es, mira, no tengo el acta firmada, la Junta no ha firmado el acta, el presidente de la Junta se negó a firmar el acta, ¿usted cree que la banca le va a decir, no, tranquilo, no pasa nada? O aquella persona que quiera tener el nombramiento en orden, no pasa nada, si no está firmado por el directorio o la Junta de accionistas, no importa, tú eres. Entonces, yo sí creo que hay ahí una dificultad en esa parte, que los abogados tendrán que chequearlo. Pero por eso digo, yo siempre he dicho desde el año 2008, yo firmé esa acta, firmé el nombramiento de Carlos Bravo, y lo firmé el nombramiento de Carlos Bravo porque se lo pregunté al presidente de la República una semana atrás en una sesión solemne en Ambato por la provincialización de Tungurahua. Dije, presidente, tengo una sesión de AGD la próxima semana, me dicen que me dan un nombre para nombrar al abogado Carlos Bravo, yo no lo conozco, te pregunto si tú lo conoces para proceder a nombrarlo, si el nombramiento viene desde tu orden. El presidente me dijo, sí lo conozco, tengo buenas referencias, y con eso bastó para que yo nombre a Carlos Bravo, porque no tengo por qué razón no nombrarlo si es una instrucción del presidente de la República para un puesto tan importante como la AGD. Pero el acta del directorio de la AGD en donde se lo nombra no está firmada hoy día. Ojalá, yo digo, por temas jurídicos quizás, ojalá que que el secretario de la AGD tenga mi acta, aquella que yo firmé y que rechazaron. Ojalá no la hayan roto, pero en todo caso, en la parte jurídica podría también servir mis declaraciones de siempre, que yo he firmado esa acta, aunque quizás no aparezca ya en estos días, ¿no? Me parece muy interesante su explicación. Creo que ha quedado clara su postura, su explicación sobre este tema. Pero yo quiero ir un poco más allá a propósito de algunos comentarios que leo de la audiencia, porque también nuestro programa de radio también lo transmitimos de modo digital en Facebook Live y en YouTube. Ya hay quienes plantean si Fausto Ortiz estaba o no de acuerdo con la incautación. O sea, ¿era una medida necesaria? Usted ha explicado el tema de la firma, yo creo que ha quedado eso absolutamente claro. Y le agradezco justamente por tomarse el tiempo para explicarlo y para poderlo entender con claridad. Pero le pregunto, ¿usted estaba de acuerdo o no con la incautación, economista Ortiz? También lo dije en mi explicación previa. Mis dos observaciones fueron que la AGD, el directorio, no dispuso, primera. Y la segunda, que el presidente en esa resolución, su gobierno, estaba incautando los bienes de directores y administradores, y no solamente de los accionistas. La ley, el artículo 29, que consta transcrito en esa resolución, dice algo así como que si los administradores hubieran falsificado balances, hay responsabilidad penal, pero se pueden incautar los bienes de los accionistas. Por lo tanto,
Si el gobierno estaba en esa ruta y es una decisión del gobierno, uno como ministro de Finanzas no puede cuestionar la decisión política del presidente, ¿verdad? Si esa es la decisión política del presidente, a uno lo que le corresponde es ver, al menos apoyar, de que se haga lo más cercano o apegado al tema legal. Y esa fue mi observación. No se puede incautar bienes de directores o administradores, solo accionistas. Y tanto es así que, por ejemplo, la familia Alarcón, dueña de Tony, en ese momento fue afectada porque a ellos le incautaron una propiedad, siendo ellos directores o administradores y no accionistas. Y días después, semanas después, a ellos les devolvieron esa incautación, porque de alguna forma no procedía. Entonces, a su pregunta, ¿estaba de acuerdo o no? Yo no cuestioné la incautación, cuestioné que no hayan estado incautando en esa resolución, que hubiera sido tan simple como quitarle la palabra administradores y directores de la incautación y quitar los bienes de esas empresas, pero quizás en esa noche con las urgencias había un listado enorme, no decía de quién era una cosa, de quién era la otra, como para poder decir saquemos estos 100 empresas o 50, y entonces decidieron ir con todo en el tema de administradores y directores. Es una decisión del gobierno, la evaluó, la pesó, yo evalué y pesé, y yo no iba a firmar un acta que había sido adulterada exclusivamente. Con todo este contexto, economista, ¿cómo mira usted esta demanda ahora de los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano? Yo espero que, como dijo el presidente de la República, la defienda con uñas y dientes. Espero que el Estado no se vea afectado por este tipo de demanda y que pueda, en un proceso legal o de arbitraje, defender los intereses del Estado en ese campo, ¿no? Y eso es tarea del gobierno, y ojalá que pueda el presidente de la República, como lo ha manifestado, defender los intereses del Estado. Yo le pregunto a usted, teniendo clara su posición y su explicación, ¿valió la pena la incautación, economista Ortiz? O sea, ¿se logró el objetivo por el cual incautaron más de 200 y pico de bienes de los señores Isaías? Yo creo que esa pregunta la respondió ayer Carlos Bravo, no sé, creo que fue en su programa. Sí, aquí mismo. Entonces Carlos Bravo decía que él incautó, que algo le pasó y salió y tuvo que renunciar, y que después lo que hicieron otros es responsabilidad de otros, digamos. Entonces yo creo que el abogado Bravo la respondió ayer bastante bien. Me parece que estaba tratando de buscar un tuit del expresidente Rafael Correa que también lo cuestionó a usted. ¿Lo habrá leído, economista Ortiz, en estos días? Pero es lo mismo de hace 8 años, ¿no? De hace 14 años, ¿no? No ha cambiado mucho su concepto. Trata de mantener algo con lo que él se siente cómodo. A él alguien le dijo, no le cuentes nada de esto a Ortiz, porque Ortiz es cercano a los Isaías, digamos. Eso fue el comentario que le hicieron a él. Él lo habrá creído en su momento, no lo habrá creído, pero cuando ocurre lo que ocurrió y yo salgo de la sesión del 7 de julio, cuando digo renuncio y me voy, el presidente dice lo que yo alcancé a escuchar, porque me dice que después dijo algunas cosas más. Yo alcancé a escuchar que dijo, mejor que se vaya, porque hace tiempo me estaba boicoteando esto. Entonces él ha creído esa mentira de que yo era cercano a los Isaías, y eso de pronto en Quito podría tener algo de eco, pero la gente que me conoce, la gente en Guayaquil, donde yo he trabajado toda mi vida, sabe perfectamente que yo nunca he trabajado con los Isaías, nunca he tenido cercanía con los Isaías. Por lo tanto, ese comentario de es cercano a los Isaías es un comentario que fue un engaño al presidente que él lo mantiene hasta ahora, ¿no? Y los comentarios de epítetos son los mismos de hace tiempo también. Oiga, y hablando de epítetos, no quiero desaprovechar la oportunidad de economista, y además le quiero comprometer para una próxima entrevista a hablar de economía, que usted lo conoce muy bien, pero hablando de epítetos, ¿cómo reaccionó usted frente a esa arremetida del presidente Guillermo Lasso, que en lo personal yo critiqué la forma como se expresó el presidente Lasso contra usted? Creo que las diferencias no se pueden procesar utilizando esos términos como los utilizó el presidente, pero ¿cómo le cayó a usted esa respuesta del presidente Lasso contra usted, economista Ortiz?
Yo en el año 2005 atendí el llamado de mi buen amigo Rafael Correa para que lo acompañe a ingresar al Ministerio de Finanzas cuando él se posesionaba como ministro de Finanzas, y luego acepté el puesto de subsecretario del Tesoro de la Nación. Luego, a su salida, acepté quedarme en el ministerio, y luego acompañarlo a él en la campaña política del 2006 y aceptarle el viceministerio y posteriormente el Ministerio de Finanzas. Yo sabía que estaba entrando en un mundo que se llama política ecuatoriana. Por lo tanto, no es un tema nuevo para mí. Uno tiene que tener un nivel de tolerancia ligeramente mayor y saber qué peleas pelear y dónde gastarse y dónde desgastarse. Por lo tanto, lo del presidente de la República, esos comentarios para mí no ameritan respuesta o pelea, ni eso, ni del presidente de la República, ni el expresidente, ¿no? Entonces, ellos que hagan sus comentarios, yo sigo con lo mío y avanzamos, ¿no? Gracias, economista, por su gentileza, su tiempo y sus respuestas, y su exposición para entender cuál fue su papel en el marco de esta decisión que desembocó en las incautaciones el 8 de julio del año 2008. Muy amable, economista Ortiz. A ustedes, saludos cordiales. Muy gentil. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, aquí en A Primera Hora con su posición. Queda claro que no impugnó en su momento las incautaciones, lo ha expresado 2 veces, lo ha dicho, pero ha señalado por qué no firmó una segunda acta cuando él había firmado la primera. Creo que esa parte es la que incluso le solicité que lo explique nuevamente para que quede claro cuál fue el papel de Fausto Ortiz sobre el tema de las incautaciones. Porque claro, esta máquina del tiempo nos ha llevado hasta el 8 de julio del 2008, justamente por la demanda de los señores Isaías por $2,000 millones, que tiene que ver con aquellas incautaciones ocurridas hace prácticamente 14 años. 8:05 en A Primera Hora. Pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.